Mixtele.tv. Empezó como te dan corto. Amigos, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy en este programa, en tus propias palabras, ya les dimos, en otros programas les hemos dado el taco de ojo a las damas. Ahora, pues para que vean que somos generosos también, les vamos a dar ¿cómo se llama? Les vamos a continuar empoderando, para que sigan con sus tacos de ojos. ¿Y qué tal? Alfonso Soto, gracias por estar aquí. Muchas Actor, gracias. doblador, carita, galán, hombre. Ya quiero hablar por el pan y el mole. Ah, pues cuando quieran. No, gracias por estar aquí. Al Mira, es muy contrario. padre porque de alguna manera me gusta este tipo de programas porque creo que tú, como joven, actor joven, etcétera, puedes ser un ejemplo a seguir y eso es padre. De repente me dicen, oye, si él pudo, yo también. Y creo que de alguna manera es un estímulo, ¿no? Sí, claro. No, bueno, o sea, yo llevo realmente muchos años haciendo esto y yo sí les puedo decir que los que quieren dedicarse a esto, hay para todos, ¿no? Y el sol sale para todos y pues no importa la edad que tengas. Yo tenía una maestra, bueno, mi gran maestra Adriana Barraza, siempre nos decía, un actor siempre... Bueno, más bien, un actor siempre va a tener trabajo porque siempre va a haber un personaje para ti en la edad que tengas, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante también. Oye, y Alfonso, y una pregunta. Yo me imagino que eres una persona hiperactiva. Un poquito. Y de niño eras más hiperactivo y todo. ¿De dónde salió tu inquietud de decir, wow, yo quiero ser como el cuate ese que está en la televisión? Ya no te tocó en blanco y negro, pero dices, oye, en esa caja, ¿no? Porque Sí. a nuestra edad sí veíamos televisión. No, muchísima. Yo veía muchísima televisión. Y fíjate que no me pasó tanto en la televisión, sino como en el teatro. Yo estaba, de chiquito, me encantaba ir a unas obras que se llamaban Serendipity, que eran de títeres. Uh-huh. Y eran títeres con luces en luz neón y todo este rollo. Y yo estaba fascinado, ¿no? O sea, me encantaba. Y yo trataba de replicar lo mismo en mi casa. O sea, curiosamente yo siempre pedía a Santa Claus y a los Reyes Magos títeres, ¿no? Yo quería hacer eso que yo veía en el teatro, lo quería hacer en mi casa, ¿no? Entonces de ahí surgió como este gran amor primero por el escenario, por los títeres, y después cuando empecé a ir al teatro también de chiquito a ver Peter Pan y veía El Mago de Oz y todo eso, yo veía a los niños que actuaban ahí y yo decía, yo quiero estar ahí, yo necesito. Es algo que me llamaba muchísimo, o sea, el estar ahí, el estar rodeado de luces, de la escenografía, de que todo era mágico allá adentro, ¿no? Oye, nada más por curiosidad, ¿a ti no te regañaron tus papás por andar cortando tus calcetines y poniéndole ojitos y Por supuesto. hola, ¿cómo estás y todo? Sí, claro, yo agarraba cualquier cosa. Es más, mis peluches, les hacía un hoyo por atrás y yo les quitaba el relleno y los hacía títeres, ¿no? Entonces mi mamá siempre me regañaba, ¿por qué le quitaste el relleno a tus muñecos, no? Y entonces, pues era hasta que ellos mismos pues, empezaron a darme regalos. Los títeres me los empezaron a dar de regalo y pues ya se quitó como ese rollo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los títeres que más manejaste en principio? Mira, a mí me encantaba... Personajes, animales, el típico pastorcito que te daban. Mira, de hilo casi no me gustaba tanto. Me gustaba más como los personajes que tú metes la mano y abres la boca. Y pues la mayoría eran de los que venden afuera antes vendían afuera de los cines estos títeres, ¿no? Sí, claro. Y a mí me encantaba. Y yo pedía todos los personajes precisamente para yo armar mis propias historias con todos los personajes. Uh-huh. Ahora bien, de entrada, el hecho de que normalmente te dediques ya a lo que es la cuestión artística y todo,
de alguna manera nunca ha sido en esta sociedad machista bien visto, ¿no? Porque dice, ay, Claro. no, momento. Para los hombres estamos para el juego, para el deporte rudo, pero no para la actuación. ¿No tuviste ningún problema? Por supuesto, siempre me topé con mis amigos que me veían mal y pues todo el mundo me decía, ¿por qué prefieres ir al auditorio, al teatro de la escuela en lugar de jugar fútbol en los recreos, ¿no? O sea, era una cosa como que todo el mundo decía, pues este cuate está medio raro, ¿no? Pero la verdad es que nunca me importó. O sea, eso fue algo que me dio igual siempre las críticas de los demás, pero por supuesto que pasé por muchísimo de eso. Y pues digo, ahorita que lo veo ya como más grande, ¿no? Digo, qué padre y qué bueno que no me dejé influenciar por la gente que pues, lo veía mal, que yo no me hiciera lo que los niños normales hacen, ¿no? O sea, y pues siempre he sido muy hiperactivo, o sea, siempre he estado aquí y allá y me gusta, además de la producción también me encanta como armar toda la escenografía, las luces, o sea, me apasiona realmente mucho todo lo que tiene que ver con el medio. ¿Y tienes algún familiar artista o de plano fuiste tú la oveja negra? Mira, curiosamente, ya más grande me enteré que tengo una tía por ahí, una tía medio lejana que es Florinda Mesa. En realidad ella nunca ha estado cerca de la familia y pues yo nunca la he conocido, ¿no? Sin embargo, pues toda mi familia me contaba que ella es prima de mi mamá, ¿no? Entonces, pues digo, siento que por ahí tuve un poquito de esta parte de sangre creativa y artística. Y además, pues también mis tíos abuelos siempre se han dedicado también al arte. Ellos, había uno que era pintor, había otro que era escenógrafo, había otro, o sea, había que era pintor, dibujó hasta para Walt Disney, ¿no? Entonces siento que sí ya vengo cargando como un poquito de este artista que llevaba dentro y que pues ahorita pues, ha florecido desde que estaba chiquito. ¿Y de alguna manera tú has inspirado a alguien más de tu familia a que incursione a la artisteada? Mi hermano le gusta, más bien, él es músico, compone, tiene su propia banda, toca de repente y hace muchas cosas con su banda, se llama Hakuna, se llama. Y él ha intentado también muchísimo y pues él me ha dicho que pues ha sido también una inspiración el verme a mí hacer lo que me gusta, en los musicales cantando, ¿no? Y a estar arriba de un escenario, ¿no? ¿Hakuna Matata? Nada más Hakuna. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver sí quiero que me digas algo. Dentro de estos desarrollos de títeres, de Muppets, Puppets y todo esto, ¿no generaste un personaje que se identificara contigo, que fueras tú? No me lo digas ahora, piénsalo y hacemos una pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos a en tus propias palabras, Alfonso. ¿Hiciste alguna vez algo que fuera tu alter ego tuyo? Que tú te identificaras con él porque de alguna manera transmitías o trascendías a ese personaje o algo. Hablando en cuanto a los personajes, pues yo creo que todos los personajes que he hecho tienen algo de mí, ¿no? Yo me he identificado mucho con cada uno de los personajes. Y hablando un poco de lo que me preguntabas hace ratito de los títeres, de los mopeds, curiosamente me encontré cuando salí de la carrera, porque estudié comunicación, y saliendo de la carrera, pues me dediqué a todo este rollo de la actuación, ¿no? Y justo cuando salí de la universidad, hice el casting para Plaza Sésamo. Ahí el personaje para el que estaban buscando era Pancho Contreras. Y yo decía, bueno, Pancho Contreras, pues en realidad es un personaje gruñón, es un personaje que no empata mucho con muchos de los niños, ¿no? Y en ese entonces empecé a ver a Pancho con mucho de lo que tengo yo, ¿no? Y darle vida a través de la mano y a través de la voz a Pancho fue increíble. O sea, creo que ha sido de las cosas que más he disfrutado porque me vi mucho en Pancho, no por gruñón, sino por el hecho de que él es muy generoso, quiere hacer que todos se sientan bien, quiere que todos estén en sintonía y ayudarlos, ¿no? Y creo que eso es mucho de lo que tengo yo, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar a la gente que tengo a mi alrededor. Y pues ahorita, después de 10 años, sigo haciendo al mismo personaje y creo que eso es como que por un lado el que más quiero, el personaje que más quiero, y por otro lado el personaje que más me ha dado a mí como persona. ¿Y qué tanto cambia su voz? ¿Qué tanto vistes tu voz para hacer la de él? No, es completamente diferente. O sea, Pancho es muy ronca, la voz es muy, muy ronca. Y me va a tapar la voz, la boca y te va a hacer un... Hola, soy Pancho, me encantan las cebollas. Ajá. Eso es para que la gente que me está viendo no se... mal viaje porque no está viendo al muñeco. Pero obviamente me tuve que entrenar y tuve que hacer que la voz no se me fregara, ¿no? Porque pues también requiere de cierta... Trabajo. Sí. Y pregunta, ¿qué tan natural ya es para ti hablar como Pancho? No, súper natural. O sea, ya es como mi segunda voz, yo creo. ¿Cuántas voces tienes? Pues, híjole, he hecho varios. O sea, en Estados Unidos doblé a Elmo,
Aquí he hecho Pancho, he hecho el Come Galletas. Y el Come Galletas, perdóname, ¿cómo se llama el Come Galletas? Es mi ídolo, ¿no? El Come Galletas es, yo soy el Come Galletas y yo gustar galletas, me encantan las galletas. ¿Y Elmo? Elmo es, Hola, soy Elmo y me encantan los abrazos. Bueno, ahorita debe de haber muchas mujeres que están diciendo, vente el mito. ¿Quién más has hecho? Híjole, pues es que he hecho algunos personajes también pues en series, ¿no? Doblaje en Estados Unidos se dice doblaje para series, para caricaturas. ¿Qué tan difícil es doblar en español o en inglés? ¿Se complica en algo? Bueno, yo doblaba la voz o sea, venía el programa en inglés y yo lo doblaba en español. Entonces nunca me ha tocado, es difícil porque tienes que empatar un poco Sí, claro. lo que está diciendo y para que no se vea tan irreal, ¿no? Entonces, pues sí, a veces tienes que tener mucho ojo y estar muy al pendiente de lo que está sucediendo para que todo mache. No, por ejemplo, yo nada más veo o sea, normalmente somos desagradecidos con los que doblan, ¿no? Pero, por ejemplo, la gran labor que ha hecho Humberto Vélez con Homero Simpson. Ah, no, es maravilloso. O sea, Es impresionante, increíble. ¿no? Sí, totalmente. Es increíble. Por decirte a alguien, ¿no? Porque también estaba el Tata, que hacía voces de N mil personajes. Hasta No, el Tata es un el máster, Superagente o sea. 86, ¿no? Me encantaba, ¿no? Sí, y sí, cuando sí. empieza a ver, ay, caray, ah, caray. O se me fue, Eduardo Liñán, que hacía la voz de Starsky, perdón, de Hodge en el Starsky Hodge y obviamente otras, de repente dices, wow, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sí, impresionante, sí. ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo también es una cuestión de cómo ves tu voz y cómo crees que la puedes manejar para distintas cosas. Y Plaza Sésamo también me ha dado eso, porque a veces me daban a un personaje, de repente me decían, a ver, entra este nuevo personaje, invéntale una voz. O sea, ahorita tengo una grabación justamente. Oh, pero sí te dan la libertad de construirlo. Claro. O Ah, sea, qué padre. cuando es un personaje nuevo, sí. Si es un personaje ya establecido como Elmo, como Come Galletas, Pancho, eso sí tiene que ser muy específico. Pero otros personajes sí te dan el ¿Quién lo has chance. tomado de nuevo? Ahorita voy a tomar a un personaje nuevo que se llama Chef Gallet. Y es un chef que hace galletas. Y ¿También del Plaza Sésamo? También de Plaza Sésamo. ¿No es el que tiene su gorrito de Se Chevy? parece, pero no es ese. Este va a salir ahorita, es un personaje nuevo. Y justamente me dijeron, oye, queremos que le des una voz. O sea, de acuerdo al personaje, como lo ves, dale tu voz y dale personalidad, porque también es cuestión de darle personalidad con el movimiento, ¿no? Ujú. Entonces, y pues hay que inventarte, o sea, de repente pues te pueden salir cosas que de ver al personaje te imaginas, ¿no? ¿Cómo hablaría este personaje? Oye, y dentro de esa imaginación, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llegara este chef, si llegara Elmo, si llegara el Come Galletas, si llegaran Pancho Contreras y dijeran, a ver, vamos a valorar tu voz, vamos a vestir tu voz? ¿Qué sugerencia crees que te harían para que de alguna manera fuera distinta? ¿Aceptarían tu voz o buscarían cambiarla? ¿Conociéndolos a ellos? Sí, yo creo que sí la aceptaría. Yo creo que sí la aceptaría. De hecho, con Pancho me pasó algo muy chistoso que el que antes hacía Pancho es Odín Dupeirón. Él hizo muchos Otro años a maestrazo. Pancho. Oh, sí, sí. él es otro súper maestro y él me pasó la batuta justamente de Pancho Contreras. Entonces, al principio me decían, es que tu voz es igualita, ¿no? Se parece muchísimo a la que hacía Odín. Pero yo traté también de darle una personalidad diferente. No que sea otro personaje, sino como de darle mi toque al personaje, ¿no? Para que justamente no sea como, es Odín Dupeirón, ¿no? Sino es Alfonso Soto el que le está dando vida a Pancho Contreras. Wow, en serio que se oye padre. Porque fíjate que por un lado tenemos al actor, tenemos de vez en cuando al cantante, tenemos al conductor, tenemos al narrador, pero sobre todo tenemos a la persona que interpreta o que da la voz a personajes. ¿Cuál es más difícil? Híjole. Si es que para alguno ha sido difícil. Pues yo creo que lo más difícil ha sido sí darle voz y personalidad al mismo tiempo. O sea, la cuestión de los mopeds ha sido lo más complejo que yo creo que a lo que me he tenido que enfrentar.
por la cuestión precisamente de darle, tienes que hablar al mismo tiempo que mueves la boca, tienes que darle intenciones, tienes que hacer que el moped te vea, que reaccione ante la cámara, que además estar al pendiente de lo que estás escuchando, porque pues a veces traes apuntador, pero a veces no, y entonces lo traes apuntado al lado de los monitores, ¿no? Entonces tienes el guión al lado y tienes que estar llevando el guión, más aparte moviendo el moped, más aparte hablando, más aparte, o sea, se convierte en una bola de nieve así gigantesca, que bueno, pues ya claro, después de la práctica pues se vuelve mucho más fácil, pero al principio es súper complejo. Perdón, ¿dar voz es gesticular también? Sí, por supuesto, tú estás dándole a través de tu voz las intenciones y la personalidad. Entonces a mí siempre cuando estoy en la cabina de doblaje o cuando estoy haciendo a Pancho o lo que sea, yo siempre estoy moviéndome muchísimo porque justamente la gesticulación te ayuda a darle lo que tú quieres lograr que transmita ese personaje. Aquí voy a hacerle una pregunta al experto en vestir voces, al experto en transformarse. Algo que tengo mucha inquietud. Hay una película que es ahorita El Guasón, Joker, Ajá. pero también hay personajes que han estado ahí. César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Leto, me falta Jared Leto, y ahora el que está, que es obviamente Joaquín Phoenix. Te pregunto, dentro de esos 5 personajes que ha habido, que sí me imagino que todos los viste. La última, ¿qué crees que todavía no? Bueno, pero me imagino que has visto algo de él. Sí. Yo te pregunto, ¿cómo le haces? Por ejemplo, tú dices, ya estaba Odín Duperón y yo llegué. ¿Qué tan difícil es que un personaje que ya es un ícono, o sea, Jack Nicholson contra César Romero, Heath Ledger contra César Romero y Jack Nicholson, ¿no? O sea, estás viendo cómo han hecho personajes grandotototes, ¿no? Te pregunto, ¿hay cómo debe prepararse el actor para vestir a alguien que ya tiene una trascendencia brutal? No me respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y ahorita que tú comentabas que ya te había tocado un personaje, bueno, hacer una caracterización de alguien que ya, como fue el caso de Don Dupeirón, ya lo había hecho, de Pancho Contreras, tengo la inquietud de ver qué tanto tiene el actor de libertad, de estudios, o qué debe de hacer para representar o darle una nueva vida a alguien que ya ha sido cumbre, ¿no? Por ejemplo, y te citaba lo del Guasón, ¿no? Estuvo César Romero, después pasa a ser Jack Nicholson, después pasa a ser Heath Ledger, después Jared Leto, hasta ahora que llegas a Joaquín Phoenix. Te pregunto, ¿cuál es la labor del actor? ¿Cuál es la labor de la persona? O sea, ¿qué tantas fases tienes que tener tú para crearlo? Yo creo que principalmente es la preparación. O sea, eso sí creo que es fundamental. La parte de la preparación es lo que te va a dar las bases para poder investigar un personaje, para poder realmente ir hasta el fondo del personaje, saber desde quiénes fueron sus papás, quiénes fueron su mamá, qué fue buleado o no fue buleado, cómo fue tratado de chiquito, cómo fue su infancia. Todo eso te va a dar a ti como actor la capacidad de ver el panorama completo y entonces desde ahí hacer tu creación, ¿no? También tiene mucho que ver con ir de la mano con lo que el director quiere transmitir, ¿no? Que muchas veces él es el que te da la pauta. Oye, este personaje ahora va a ser así, 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 así. Va a tener estos problemas. A lo mejor va a tener un rollo psicológico muy cañón que viene desde que pues fue a lo mejor molestado en la escuela, que fue pues sus papás a lo mejor le pegaban. Todo este tipo de situaciones. Y eso es lo que a ti como actor, desde ahí tú tienes que partir para entonces tú poder empezar a crear desde tu propia perspectiva hacia dónde va el personaje, qué es lo que quiere el director y qué es lo que tú propones también. Es muy importante. Tú como actor, pues muchas veces digo, porque a veces hay directores que no te dejan, pero hay veces que sí te dan esta oportunidad de ser un poco más libre en cuanto a la creación de tu personaje, ¿no? De, oye, pues yo quiero que mi personaje se mueva de esta forma, ¿no? Entonces le vas dando y le vas aportando tú mismo, y mientras más rico sea ese personaje, pues por supuesto que mejor te va a ir en cuanto a la crítica, o sea, hablando específicamente también de estos personajes, ¿no? Y lo mismo me pasó a mí, pues, o sea, desde Pancho tuve que investigar muchísimo el personaje, saber quién era, de dónde venía, por qué lo crearon, cuál es la intención de los creadores al meter a este personaje nuevo, bueno, nuevo en su momento, ¿no? O sea, porque ya tiene muchos años. Y todo eso te va a ti dando herramientas para... ¿En algún momento te dio miedo? Sí, por supuesto. Yo creo que todavía no se me quita. Eso es bueno, ¿no? Sí. Y ahora, algo que me sorprende es que tienes 2 obras en este momento. Sí, en este momento estoy muy contento porque ahorita estoy en cartelera, acabamos de estrenar hace 2 semanas con una obra que se llama Los Chicos de la Banda. Esta obra la está produciendo aquí Horacio Villalobos en el Teatro Xola. Y esta obra ha sido como, bueno, yo estoy realmente honrado de haber podido participar en este proyecto. La obra tiene 51 años de haberse escrito. Se escribió para Off-Broadway por el director Mark Crowley. Y esta obra habla de la diversidad sexual, ¿no? Los personajes, la mayoría son gays, y la obra se lleva a cabo en Nueva York. Entonces se hace una fiesta para uno de los personajes en la casa de Michael, que es el personaje que hace Horacio Villalobos. Él hace esta fiesta para su amigo, pero sorpresivamente llega otro amigo suyo sin avisar. Bueno, llega de sorpresa, de alguna forma. Pero este otro amigo es heterosexual. Y llega justo a la mitad de la fiesta cuando ya todo el mundo está, ¿no? De que, sí, jajaja, jijiji.
Y eso es lo que a partir de ahí empiezan a surgir diversas situaciones pues, incómodas y pues chistosas también al mismo tiempo. Y pues de ahí se va desarrollando como con el alcohol y con la fiesta, pues ciertas cosas que van sacando lo peor de cada uno de los personajes. Y a mí me toca ser el personaje de Donald. Ahí yo estoy, es la expareja de Horacio, bueno, de Michael, pero siguen teniendo una muy buena relación y son amigos y él sigue yendo a su casa muy seguido, entonces por eso él está en esa fiesta. La obra es sumamente interesante de ver y cuando salió, de verdad, todo el mundo nos decía, oye, pero es una obra gay, ¿no? O sea, como que, ¿qué onda? No es realmente, no es para la gente gay. Sí es para la gente gay, pero también es para que la gente de todo tipo de comunidad pueda ir y verla. Yo creo que es una obra más que te reta a pensar, ¿no? Exactamente. Te reta a pensar muchísimo porque habla del dolor humano. Del rompimiento de los tabúes que tenemos como sociedad. Del rompimiento de los tabúes, del clasismo, del racismo, de cómo aceptamos a la gente que nos rodea, no solamente por su preferencia sexual, o sea, cómo la aceptamos por lo que piensan, por cómo se ven físicamente, por lo que hacen en la vida, ¿no? O sea, en el caso, a lo mejor, a mí me pasó cuando yo quería ser actor, pues todo el mundo me veía mal, ¿no? Claro. Y es justamente darte un clavado hacia este grupo de gente que casualmente son gays, pero podrían ser también mujeres. Podría ser un grupo de mujeres. Podrían ser negros y uno blanco o blancos y Podrían uno ser negros. Estás hablando de la diversidad que se presenta y los Exacto, conflictos y exacto. la forma de vivir. Y la forma de vivir, la forma de ver al otro, la forma de ver cómo se relaciona esta gente, de cómo lleva a lo mejor mucho tiempo de conocerse, pero a lo mejor no conocías alguna parte que tenía por ahí escondida, ¿no? Y de la aceptación que tenemos cada uno personal, no solamente por preferencia sexual, sino... Cuando llegas, haces este tipo de actuación que te lleva a pensar, que te lleva a reflexionar. Tú lo estás actuando, pero estás viendo y dimensionando a la gente. ¿Te cansas más que nada más si fuera algo un poquito más ligero? Sí te cansa porque quieres transmitir el mensaje, porque estás tú como actor preocupado por que la gente le llegue lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, ese es como... Digo, me ha tocado hacer muchos textos de muchos autores increíbles y pues cada uno tiene su cosa, ¿no? Cada uno tiene la parte interesante y hay siempre algo que tú quieres que la gente se lleve cuando va al teatro o cuando está viendo algo en específico, ¿no? Entonces, siempre hacemos como actores o como comunicadores o como lo que sea, lo hacemos para que la gente le llegue algo, ¿no? Que la gente pueda sentir algo. Y este personaje, en esta obra en específico, es impresionante cómo la gente reacciona a absolutamente todo. O sea, es la primera vez que me encuentro con que la gente de repente pasa del llanto a la risa, al asombro, están así, a la tensión, quieren saber qué va a pasar, pero entonces ya pasó y entonces se conmueven y entonces al final la gente de repente se queda como reflexionando. Es impresionante ver, sí, desde arriba al público cómo va cambiando de una situación a otra. Transformando sus perspectivas. Transformando, exactamente. Y va de la risa al llanto en 2 segundos, ¿no? O sea, y se ríen por nervios, se ríen porque es chistoso, se ríen porque les afecta, ¿no? O sea, hay muchas formas de que la gente se pueda sentir identificada y reírse. ¿Y cuál es la otra obra que tienes? La otra obra, estoy los jueves en una obra que se llama Aesa. Es un musical
de música de un dueto muy importante que se llama Pimpinela. Claro. Muchos lo deben de conocer. Y pues por lo mismo es un texto un poquito más dramático, tiene un poquito más de pues cachondez, ¿no? Habla del adulterio, el engaño, también... Las pasiones, las bajas pasiones. Las pasiones, exactamente. Y la gente también está, o sea, pues le encanta, ¿no? Sentir eso. Y es más como una telenovela de hora y media. Sí. Pero Y además se presta mucho a que la gente participe porque se saben las canciones, ¿no? Totalmente, o sea, siempre tenemos en el público gente que está cantando las canciones. Y pues tú sabes que las canciones de Pimpinela pues son súper dramáticas y hablan de que si tú te fuiste y entonces el otro me dejó y entonces yo me quedé sola y no sé qué. Y entonces... ¿Cuántos personajes son? Somos 4 personajes. Uh-huh. A mí me toca ser pues al que le pintan el cuerno, ¿verdad? Uh-huh. A veces me toca ser el niño sufrido. bueno y el Claro, sufrido claro. y en el que le toca sufrir. Y me dejan precisamente pues por otro cuate que está, pues no sé qué quiere en la vida tampoco, pero pues a mí me toca ser ese personaje que pues, también está rico de repente encontrarte con ciertas cosas, pues de querer aferrarte a una relación que no te está dando, de querer, de la costumbre, de acostumbrarte a estar con esa persona y de repente decir, híjole, pues como que, pues hay que a veces desapegarse, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al volver sí me gustaría que nos dijeras, ¿cuántas facetas manejas en estas obras? ¿Cuánto has aportado tú de ti para cada personaje? No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Alfonso, regresamos y te preguntaba, ¿qué tanto aportas de ti a estos personajes? ¿Al homosexual de la obra de los chicos de la banda? ¿O al personaje, al engañado de esta obra de Pimpinela? Bueno, no es de Pimpinela, pero sí es basada en las canciones de Pimpinela. Mira, curiosamente, o sea, tengo un poco de los dos, porque también la historia del chavo que interpreto en Los Chicos de la Banda trae una situación familiar que cuenta, de hecho, en escena. Y de repente me sentí identificado con eso cuando habla de sus papás, ¿no? Que justo había como pues, una parte de él que sentía que probablemente no estaba hecho para triunfar. Y cuando estás en este medio, muchas veces te preguntas eso, te preguntas si has estado, si tú eres apto para ser la persona que está atrás del televisor o la persona que está arriba del escenario, como que te lo preguntas mucho. ¿Y lloras por eso? Antes, la verdad es que sí sufría bastante. Hubo un tiempo en el que sí me sentía yo como que no pertenecía, de repente no me salían proyectos, de repente yo mismo no me sentía lo suficientemente bueno. Eso es un rollo pues, psicológico que obviamente he tenido que ir trabajando, ¿no? Y además, pues, prepararme mucho más para que todo esos pensamientos, pues, no salgan. Y creo que yo aporté un poquito de eso para Donald, que es mi personaje en Los Chicos de la Banda. Además de sí quererle dar como esta perspectiva. Es un chavo que vive en los años 60, ¿no? Y me metí a investigar, ¿no? Me metí a investigar cómo se movían, qué hacían, cómo se peinaban, cómo interactuaban unos entre otros, ¿no? O sea, como los amigos, cómo se veían, cómo se trataban. Y pues, obviamente todo esto para hacer mucho más rico el personaje, para que la gente lo viera mucho más creíble y pues que la gente se sintiera, a pesar de que es un personaje que se hizo en los años 60, que la gente se sigue identificando con él. Pero aquí tengo una duda, por ejemplo, qué bueno que lo trajiste a colación, porque estamos hablando de una juventud neoyorquina, que nada tiene que ver con la juventud londinense de los Beatles, o Sí. que la juventud de Fernando Luján aquí con las chicas agogó de los 60s. Pero tú estás viendo esta realidad que tienes que extrapolarla a nuestra realidad. Nuestra realidad. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es? Fue muy complicado, sobre todo por el texto. O sea, todo lo demás como que lo teníamos ya hecho, ¿no? O sea, la directora, que es Pilar Bolívar, nos hizo un trabajo increíble para remontarnos a esa época. Sí, pero el texto, a pesar de haber sido escrito en los años 60, el texto se podría decir perfectamente bien en esta época. Y eso es lo interesante y lo que más me llamó la atención de este texto, que además yo no conocía cuando entré a la obra, ¿no? O sea, yo conocí a Los Chicos de la Banda cuando me llamaron para hacer la obra. Pero fíjate que se me hace un tanto más complicado, porque en Nueva York estaban más acostumbrados de alguna manera a este homosexualismo. Y en cambio estás hablando No en te México. creas. Bueno, por eso digo, estaban a poquito más. Sí. Pero llegas a México, que es una sociedad cerrada, que es casi una sociedad secreta. Por supuesto. De hecho, la obra la hizo Nancy Cárdenas en los 70s. Cuando llegó aquí a México, o sea, le cerraron el teatro. Eso es a lo que me refiero. Le cerraron el teatro. Y en ese entonces, en Nueva York, tuvo muchísimo éxito. Allá no le cerraron el teatro, pero sí, obviamente, también tuvo manifestación de gente. Claro, los grupos de fe lo han de haber protestado. Por supuesto, iban y entonces no sé qué. Pero allá sí logró como trascender un poquito más y entonces de ahí se empieza a llevar a diferentes lugares que los empieza a tener aceptación en algunos más que en otros, ¿no? Así aquí en México, pues sí, obviamente la religión y todo nos ha cerrado muchísimo más el tema. Y es por eso que ahorita, 50 años después, es tan interesante ver cómo lo que antes se veía como algo prohibido,
como algo que te encarcelaban solamente porque llegaba la gente y la policía antivicio llegaba por ti en los bares, ¿no? Y era una cosa de horror. Ahorita a lo mejor ya no sucede así, pero sucede de otra forma. Sucede también, la discriminación sigue sucediendo y no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera y dentro de los mismos grupos. Pero de acuerdo, pero es algo más. Por ejemplo, hablábamos de Pimpinela y el adulterio, el hecho de que te engañen, la infidelidad, etcétera, es más tolerado y más familiar, si lo quieres llamar así. Claro, por supuesto. Pero estás hablando, por eso te digo, de dos cosas completamente distintas. Y aquí me gustaría más que tú nos dijeras, por eso, ¿cómo te has preparado? Porque primero, son cosas que has traído, o sea, son cosas que has traído del pasado al presente, quizá en unos 20 años y en el otro 50 años. Pero lo cierto es que aplican a dos realidades completamente distintas y las dos son de alguna manera un contenido moral, social, verdaderamente brutal. Claro, muy enriquecedor. Y yo creo que es la parte más interesante justamente de eso, de traerlo a la época actual, es primero sí de ver cuál es cómo hemos cambiado como sociedad, claro. ¿no? Pero también cómo seguimos igual. ¿En qué otras cosas es que seguimos igualito, pensando idéntico, pensando que pues, el otro no vale porque no tiene, socialmente no es igual que yo, a lo mejor, o porque el color de piel, o porque es indígena, o porque, o sea, todo ese tipo de situaciones que ahorita también siguen siendo importantes y relevantes para que no tengamos, para que no hayamos crecido como sociedad tanto con esta diferencia de años, ¿no? Fíjate que debe ser, mira, yo creo que el momento que estás viviendo y el reto personal y profesional es tu momento. Totalmente. Debes de valorarlo y qué padre que lo estés haciendo. Ya tendremos oportunidad después de volvernos a ver y comentar de esto, pero ahorita lo que estás viendo es tres realidades. La tuya, que de alguna manera tienes que canalizar con una cuestión de los chicos del barrio, de la banda, perdón, con lo de Pimpinela. Yo creo que debe ser desgastante, pero yo creo que profesional y personalmente va a ser... Es muy enriquecedor, sí, ver las dos partes es increíble y pues obviamente cada personaje te enseña cosas diferentes, ¿no? Caramba, Alfonso, gracias por estar aquí. No, Yo nada al más te voy a contrario. hacer una última pregunta. Alfonso Soto, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un soñador. Soy un soñador que le encanta vivir hacer que sus sueños se hagan realidad, pero también luchando por ellos. Entonces, no solamente soñar por soñar, sino también trabajar por tus sueños. Y si le pidiera a Alfonso, el soñador, que le dijera a los chavos que nos están viendo que persigan sus sueños, que vayan por ellos, con un pequeño matiz, que fuera en la voz de Elmo, ¿cómo crees que sucedería? Y rematado con Pancho Contreras. Ajá. Pero ¿cómo crees que sería ese mensaje? Yo creo que ese mensaje sería que simplemente no veas a los demás, sino vete tú mismo en un espejo y ve dónde quisieras estar. Ve qué es lo que cómo tú te ves a ti mismo y cómo quisieras estar y cómo quisieras ser, sin que nadie más te esté viendo, ¿no? O sea, como que sé muy contigo mismo, sé muy fiel para que lo que pase a tu alrededor no te afecte y sigas, por supuesto, luchando por lo que quieres. ¿Te gustaría que la voz de Elmo despidiera el programa? En tus propias palabras, nos vemos. Y despide, y que diga adiós, Pancho Contreras, por favor.
Adiós, les encantan las cebollas igual que a mí. Coman muchas cebollas. Muchísimas gracias, Alfonso, por permitirnos jugar un poquito. Gracias a ustedes que nos están viendo. Hasta la próxima. Gracias. Aztele.tv 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 Aztele.tv